Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Euskararen adiskideen elkarteen Bizkaiko batzordean antolatzen dituen 5. emakumeen Bizkaian jardunen ahora. Eta vamos a seguir en castellano porque me vale así. Perdón. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de las mujeres en Vizcaya, que es las quintas jornadas que se organizan desde la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, a la que represento, y conjuntamente con Juntas Generales de Vizcaya, cuya presidenta está aquí entre el público y nos acompaña. Agradezco vuestra asistencia y interés por estas jornadas, que veo que es terrible. Estamos en un momento en que está avanzando intensamente la consideración y la promoción de las mujeres. Y estas jornadas pues, son un ejemplo claro, puesto que están organizadas, coordinadas y llevadas a cabo exclusivamente por mujeres, digamos, de las pocas cosas que se organizan así en nuestro entorno. Hoy nos toca hablar, en esta segunda sesión, de las normas de convivencia mujeres juristas en Vizcaya. Este es un campo en el que hace unos años no había prácticamente representación femenina, pero hoy en día es muy dominante la representación femenina, no solo en cuanto a participantes en la actividad jurídica, sino también en los cargos de responsabilidad y de dirección. Baina gaur protagonismoa guztia emakumeen da. Eta hitza emango dio Inés Pelloni ekitalde honen koordinatzailea eta moderatzailea. O sea que, como hoy el protagonismo es de las mujeres, yo ya desaparezco de aquí y paso la palabra a Inés Pellón, profesora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, amiga de número de la Real Sociedad Vascongada, que es la coordinadora y moderada también es, pero aparte de este acto. Muchas gracias, pues, a todos de nuevo. Eskerrik asko guztioi berriro. Eskerrik asko, Manu. Eskerrik asko, Ana, con todo el corazón, de verdad. Muchísimas gracias a Juntas Generales de Vizcaya por facilitar y apoyar la celebración de estas jornadas tan enriquecedoras y, sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia. Arratsaldeon guztioi. No descubrimos ningún Mediterráneo si afirmamos que hasta hace muy poco tiempo el simple hecho aleatorio de haber nacido mujer imposibilitaba realizar una carrera universitaria. Posteriormente, aunque ellas consiguieron que las dejaran estudiar, no podían ejercer la profesión a la que les habilitaba dicho título académico, entre otras muchas prohibiciones, como abrir una cuenta corriente, etcétera, etcétera, algo que todo el mundo sabemos. Afortunadamente, esta situación ha cambiado drásticamente hasta llegar a nuestro día de hoy, en el que tenemos a un grupo de mujeres extraordinarias, todas ellas referentes indiscutibles en sus áreas de trabajo, que por suerte han podido estudiar y dedicarse a sus profesiones. En primer lugar, las voy a presentar primero por separado cada una de ellas van a intervenir y luego, si hay tiempo, espero que sí, tendremos un turno de debate y de preguntas. En primer lugar, tenemos a Adela Asúa Batarrita. Ella estudia Derecho en la Universidad de Deusto y al obtener su licenciatura se colegia como abogada para ejercer su profesión. Pocos años después, cesa para dedicarse en exclusiva a la universidad como profesora de Derecho Penal, primero en la Universidad de Deusto y posteriormente en la Universidad del País Vasco. Inmersa en el mundo universitario, ha sido directora de un elevado número de proyectos de investigación competitivos en su especialidad y ha dirigido una decena de tesis doctorales. La mayoría de sus doctorandos y doctorandas son hoy docentes universitarios, prueba de su calidad como profesora. Ha realizado varias estancias de investigación y ha estado como profesora invitada en diferentes universidades y centros de estudios europeos y americanos. Por citar algunos, Múnich, Freiburg, Bayreuth, Cambridge, Bolonia, México DF, Bolivia, Brasil. Hay que decir que habla correctamente inglés, francés, alemán e italiano. Ella ha tenido distintas responsabilidades en cargos de gestión universitaria, que sería muy prolijo enumerar.
En su última etapa profesional, destaca su desempeño como magistrada del Tribunal Constitucional hasta el año 2017. Fue nombrada a propuesta del Parlamento Vasco para el tercio de magistrados que son designados por el Senado. Desde su cargo ha participado en resoluciones de gran trascendencia, como en la fase del cese del terrorismo o en el periodo de los inicios del procés catalán, que dio lugar a numerosos recursos de inconstitucionalidad. También ha intervenido en muchos de los temas relacionados con los recursos de amparo de particulares en materia de derechos fundamentales. Sus votos en algunas sentencias han sido objeto de especial atención en el debate jurídico. Ya jubilada, es llamada a participar como consejera permanente del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno del Estado, que requiere importante dedicación al estudio de proyectos y propuestas gubernamentales. Ha desempeñado este importante cargo hasta 2023, momento en el que renunció por motivos personales. Como no podía ser menos, ha sido distinguida como ilustre bilbaína por el Ayuntamiento de Bilbao en 2011. Ha obtenido el premio Sirgari a la Igualdad por la Diputación de Vizcaya y también el premio Pedro Lemonauria por el Colegio de Abogados de Bilbao. En fin, no hay duda de que es una auténtica mujer extraordinaria cuya experiencia y su trayectoria vital nos va a revelar un montón de claves sobre estas tertulias. Adela, cuando quieras, por favor. Ya está. Bueno, muchas gracias por la presentación, Inés. Muchas gracias a la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País por invitarme para poder participar, en estas jornadas, que es un honor para mí y una satisfacción poder representar, tener voz y tertulia, digamos, espero que sea un poco tertulia, con todo el público, con tantas colegas, muchas colegas que veo aquí y mucha gente de mi generación también, y colegas de la Real Sociedad Vascongada. Para mí es especialmente ilusionante o satisfactorio porque yo soy miembro de la Real de la Vascongada desde el año 81, cuando Adrián Celaya me empujó, cuando terminé la tesis en el año 81, me propuso ser socia de la Vascongada y me recuerda sobre todo mi primera época ejerciendo a la abogacía, unos pocos años, del 71 al 76, en cuyo desempeño fue madrina mía y referente total Leonor de Oleaga, de la familia Oleaga, ilustres miembros continuadores de la Real Sociedad Vascongada. Leonor es, digamos, mi primer referente, desde luego, en el mundo del derecho. Y no sería la única mujer en el año 72 cuando me colegio, pero pocas más habría entonces. Bueno, por tanto, bueno, también quiero decir que es satisfacción participar en estas jornadas en esta sede de las Juntas Generales de Vizcaya, porque de alguna manera estamos poniendo de relieve con nuestra presencia y con la de algunas otras juristas que hay por aquí, que en Vizcaya ya las juristas no solo son los varones que eran escribanos y asesores del reino y de los institutos, sino que también las mujeres estamos entrando, sobre todo hoy con naturalidad, en aquellos oficios propios del asesoramiento, de la interpretación y de la aplicación de las normas de convivencia en el mundo del derecho. Bueno, en este breve tiempo que tenemos para dar algunas notas sobre nuestra experiencia, yo lo que quiero decir es que, como la mayoría comprenderéis, soy de las juristas preconstitucionales en nuestros inicios. Cuando estudiamos ni había Constitución ni había esperanza de una pronta inauguración de una transición, pero bueno, pronto lo hubo, ¿no? Cuando terminamos en el 71 fueron épocas de mucha turbulencia, pero todavía estábamos en aquella época oscura cuyas normas poco se parecían a las de los países de al lado. Pero esta mirada de aquellas que nos licenciamos allí por los 70 nos permite, por un lado, mirar atrás nuestro, porque había pioneras, hubo mujeres pioneras, y no voy a detenerme porque lo conoceréis,
Pero primero algunas que tuvieron que estudiar la carrera vestidas de hombre, como sabéis, por Concepción Arenal y por algunas otras que tuvieron que luchar por el voto de la mujer, y como no ese es el tema, no vamos a extendernos, pero hubo pioneras en aquella época, y Leonor Oliaga, que se colegió, creo que después de la guerra, por allí por los años 40, ¿no?, que sería de las pocas que hubo, aunque es verdad que Victoria Lasso, de Urquijo, fue la primera mujer colegiada en el Colegio de Abogados de Bilbao, no sé si vas a hablar tú de eso, y fue, bueno, tuvo sus dificultades para que le colegiaran. Y luego en la guerra, además, el propio Colegio de Abogados, ya con Franco instalado, le expulsaron del colegio por orientación política, que estaba vinculado al PNV. Y luego le volvieron a colegiar y borraron ese antecedente más adelante. Quiero decir que, como siempre, lo que hoy tenemos proviene de luchas o presencias y referencias y construcciones de los que nos precedieron y, en este caso, las que nos precedieron. Y es justo mirar para atrás para reconocer que nosotros no somos pioneras, aunque las de esta generación del año 70 recogemos ese testigo para ser continuadoras de las primeras pioneras. Nosotros seguimos, y efectivamente hoy, 5 décadas después, o algo más, que se dice pronto, pero es así. Medio siglo después, la realidad es totalmente distinta de la que nosotros encontramos cuando nos licenciamos. Y en esa mirada, en esa intersección entre el pasado y el futuro, yo voy a hacer algunas referencias que vais a entender bien la mayoría y que, bueno, van a ser relatadas, bueno, brevemente, pero que muestran esa esperanza y esa realidad de que las cosas pueden cambiar y que las cosas han cambiado con la colaboración de todos. Y que aquella perspectiva de que la mujer era inferior por naturaleza, la natural inferioridad de la mujer, se ha descubierto como un pensamiento que llamaríamos negacionista de una realidad evidente, que ya la proclamaban desde San Ambrosio en el siglo III y tantos otros, discípulos de Descartes, y tantos otros como Adam Smith, un liberal, preclaro, que denunciaban semejante aberración porque las mujeres, por naturaleza, por conocimiento, por experiencia, son inteligentes, capaces, responsables y pueden ejercer lo mismo que los hombres. Pero la posición mayoritaria hasta hace relativamente poco era la contraria, era negacionista. Cuando pasen los siglos se verá que era una tozudez como aquello de que la Tierra es plana, y de vez en cuando volvemos a ciertos pensamientos de regresión. Esperemos que este descubrimiento, este desvelamiento de la realidad ocultada, que ha condicionado todo, las estructuras de organización, las socioeconómicas, las creencias, nuestra propia conciencia de nosotras mismas o de ellos mismos, como unos privilegiados con privilegios y otros con subordinación, todo eso lleva camino de quedarse en el pasado. Pero más allá de las reivindicaciones, las militancias y la lucha que está detrás de todo esto, la realidad de la constatación de la presencia de las mujeres hoy mayoritaria en el mundo del derecho, pero en muchos otros, y en las ciencias y en tantos otros lugares, no es sino la constatación de aquellas aberraciones que han creado tanto sufrimiento y todavía tantos obstáculos para que todas las mujeres, no solo las que hemos tenido cierto privilegio, cierta situación económica más proclive, etcétera, puedan desarrollar y participar, y por lo tanto ir sellando un avance civilizatorio que es fundamental para hoy y para nuestros descendientes, ¿no? Avisaos estamos de que nunca se puede conjurar del todo el progreso. Y por ello, esta mirada de adelante para atrás nos ayuda a ver cómo se ha progresado. Ha habido esfuerzos de leyes, esfuerzos de luchas, pero también dónde están los pilares que pueden derrumbarse y que pueden poner en riesgo o atentar la fragilidad de ciertas conquistas. Hoy en el siglo XXI, que es el siglo de la consolidación, lo sabemos y además, claro que sabemos que esta consolidación de la presencia de la mujer en casi todos los ámbitos, el reconocimiento de su capacidad, es visible, sobre todo entre nosotros, entre la parte del mundo occidental más privilegiada, pero a la vez en este mundo globalizado y tan interdependiente sabemos dónde está lo que parece una caricatura, pero es una realidad de ese pensamiento de la inferioridad y negación de las mujeres. O
sea, convivimos con todo esto, como a lo largo de toda la historia, pero nos toca por ello defender nuestra experiencia de progreso y mantener en lo posible los avances para que sean universales, y esa proclama de la igual dignidad de todas las personas, que está en la base de la Declaración de Derechos Humanos, pues vaya haciéndose realidad, porque las mujeres de los lugares privilegiados efectivamente tenemos también nuestras responsabilidades de memoria, pero también de futuro. Bueno, quería decir con esto que efectivamente el panorama es distinto, aunque una vez pasadas las épocas no vamos a mostrarnos resentidas de lo que no tuvimos o de lo que pudimos tener y la diferencia, porque lo importante es que el avance es claro y yo estoy muy agradecida a lo que la vida me ha podido dar como oportunidad, algo que no preveía yo en su momento. Y no preveía, y quiero aquí empezar un poco con la historia, porque cuando empezamos la carrera, aquí tengo alguna colega de aquella época, en 1966, en Deusto, nos encontramos con un grupo de 600, en aquel Paraninfo enorme de la Universidad de Deusto, con un grupo de 200 hombres, con nuestros compañeros, y del orden de 10 mujeres. Aquello era un poco imponente, porque veníamos del colegio de monjas, la mayoría, pero aquello fue normal, digamos, no había una tensión, sino al contrario, casi empatía, alegría, y bueno, éramos minoría, no éramos competencia, éramos minoría. Éramos amigos, lo pasamos bien, todo, ¿no? Pero es verdad que, pues, por apuntar alguna diferencia, más allá de las cosas que uno podía recibir, pues, ¿por qué no te haré mejor aquí? Que, en fin, mejor estarías casada que aquí, cosas de esas, que bueno, puede haber y seguir habiendo. Lo que es cierto es que las mujeres que estamos allí estamos con una ansia de conocer, de continuar estudiando, de seguir la universidad. Muchas no habíamos optado por el derecho como primera elección, muchas y muchos de algunos compañeros, pero no había universidad pública, pues había que elegir los que no podíamos salir o era más dificultoso, y elegimos derecho cuando a lo mejor nuestro sueño hubiera sido otra cosa, ¿no? Bueno, a lo mejor no, seguro, en algunos casos. Y una nota distintiva con muchos de nuestros colegas es que nosotras íbamos allí para continuar educándonos por una cierta curiosidad intelectual y por ser útiles en el futuro, quizá no acuciadas culturalmente por la necesidad de levantar una familia, que era otra responsabilidad que asumían los varones. Pero en general nuestros colegas tenían un propósito porque eran conscientes de su capacidad, muchos de ellos de su alta reconocida capacidad intelectual, de que iban a ser altos responsables y pertenecer a la élite del mundo del derecho, que querían ser directores de banco, directores en fin, personas con una proyección social y económica importante. Y así ha sido en mucha parte de ellos. Mientras que nosotras estamos ahí un poco merodeando, bueno, pues está bien, estas estudian, bueno, ya sabéis, a los hombres se les dice que inteligentes, que capaces, a las mujeres lista, aplicada, bien, un poco era así. Y cuando empezamos a tener algún hecho más sobresaliente, ¿pero qué ha pasado? ¿Se te ha aparecido la Virgen? ¿Dónde estaba esta? ¿No? Ellos iban más lanzados y del todo no nos contagiaron eso, pero lo cierto es, y aquí quiero reseñar, ya que estoy aquí hablando, que de ese grupo de 10 mujeres, varias de ellas han sido también muy relevantes en el mundo del derecho. Por ejemplo, Merche Agúndez, que ya durante la carrera tenía unos compromisos muy definidos y perfil de líder, fue, entre otras cosas, luego fue ararteco, y como conocéis, o viceararteco y luego ararteco, fue la abogada destacada en aquel juicio contra las 11 de Basauri, aquel juicio que condenó al final el Supremo, en el que se procesaron a 10 mujeres y a un hombre por abortos cometidos, por intervenciones cometidas hasta el año 76 o 77, que es cuando los procesaron. Aquel juicio fue un aldabonazo para un cambio legislativo posterior que llegará en el año 85 con la ley de las indicaciones para despenalizar la interrupción del embarazo, la ley aquella del 85. Pero fue un suceso muy importante en Vizcaya y en general en España, que movió al movimiento feminista y que
Fue muy significativo porque eran la mayoría de ellas, bueno, todas mujeres de trabajadores de Basauri con precariedad económica, aquello era bastante sangrante. Yo en aquel año entraba además de magistrada suplente con Juan Alberto Belloc y Joaquín Jiménez ahí en la audiencia, pero bueno, lo que quiero recordar es que encontrando entre papeles de mi época me he encontrado unos papeles de Merche Agúndez que probablemente discutimos, porque yo ya era profesora de la universidad, de su presentación en la Audiencia Provincial de Vizcaya en el juicio que tuvo lugar en el año 82. En esa sentencia famosa se absolvió prácticamente a todos, menos a la comadrona y al varón por inductor, pero luego el fiscal recurrió, en el 83 el Supremo condena a unos y otros no, llegó al Constitucional, confirmó la sentencia, pero en ese momento ya estamos en el 85 y se aprueba la ley del aborto y hubo unos indultos por medio. Bueno, Merche Agúndez, una jurista reconocida, lo cito porque ahora que están viendo los que no conocían esa época, esa serie de las abogadas en relación al caso Atocha, bueno, estamos en esa época, aunque ya sean un poco más avanzadas. Otra compañera de mi promoción, Begoña Crespo, que está aquí, ha sido directora y responsable durante casi 25 años, o 25 creo, del proyecto Bilbao Ría 2000, aunque su protagonismo no haya sido tan conocido, pero ha estado allí en una responsabilidad muy importante en todos los proyectos de urbanismo, de compras, ventas, expropiaciones, al pie de la máquina, en la dirección de la máquina, la dirección no la ostentosa, sino la del trabajo. O María José Virto, la Ruscain, que fue la primera mujer que entró en Deusto contratada, un poco por casualidad, como entramos todos, porque venía un profesor. Bueno, la cuestión es que comienza un contrato estable en Deusto, que luego inmediatamente pasa a la Universidad del País Vasco, porque ya había comenzado la Universidad de Bilbao en el País Vasco, la Facultad de Derecho en San Sebastián. Y digo esto porque ella tiró de mí para que yo también entrara en la Universidad de Deusto, en ese caso, en ese momento, que yo estaba como abogada. Digo esto por seguir la línea que me ha parecido muy interesante de la presentación de las jornadas, cuando subrayáis que en muchos casos, cuando entra una mujer, bueno, esto es algo sabido, es más fácil que entren las demás, como en una cuerda, ¿no? Y que sentimiento o rasgo de sororidad o rasgo de empatía o la naturalidad con que las mujeres nos relacionamos mejor en conversación y en reflexiones con mujeres que con hombres, por lo menos antes, y también sigue siendo así. Porque hay una perspectiva de entendimiento que tiene un punto concreto determinado por la experiencia femenina y por esa diferente educación u otras características. Bueno, la cuestión es que unas tiramos de otras, yo hablo de Leonor Oleaga, pero creo que en la decisión de estudiar a la universidad también tuvieron influencia mujeres, que en este caso eran monjas, licenciadas en ciencias, en químicas. Me estoy acordando de Isabel Artadi, la monja Quilopón, le llamábamos, porque era una excelente física y nos entusiasmaba. Igual que otras de ciencias naturales o tal. O sea, el hecho, en esta época ya, aquellas maestras, profesoras, que habían pasado por la universidad a pesar de sus hábitos, nos habían transmitido la idea de la naturalidad de poder ir a la universidad. También tenemos que contar que tenemos abuelas u otras que tuvieron que luchar para sacar a la familia adelante. Luego hemos vivido en lugares donde las mujeres que nos han precedido han sido fuertes y han sacado adelante con su trabajo a la familia. Luego, quizá por pertenecer a familias, digamos, de la burguesía bilbaína, de la burguesía media, yo de aquí, de la calle Gaña, esquina a la Media Recalde, de la panadería Zoyo, o sea, de lugares conocidos, una burguesía media, baja, pero que dio lugar a que fuéramos progresando. Digo esto porque la Universidad de Deusto, cuando ahí entramos, 10 mujeres, 200 hombres, evidentemente la mayoría éramos de familias bilbaínas que podían permitirse la continuidad con la universidad. Luego han venido más cosas, afortunadamente, y sigue el camino para que ese acceso a la universidad, que es la palanca fundamental para la promoción y el congreso, la educación, pues creo que tiene que seguir estando ahí como referente de alimento intelectual y de promesa de desarrollo para participar en la sociedad en igualdad. En cuanto a la entrada ya en la academia, tengo que decirlo en cuanto a mujeres, es verdad que nosotras todavía éramos pocas, hay otras que entraron en los bancos, en otras
en otros puestos de trabajo, pero mujeres que han tenido proyección, que quizá han hablado aquí muchas veces, y por eso hoy no están aquí. Me estaba acordando de Margarita Uría, que empezó cuando yo terminaba, pero que ha sido una representante de Vizcaya, como representante en el Parlamento durante muchos años, en el Consejo del Poder Judicial, de presidenta, de directora de la asociación de la, ¿cómo se llama?, de la Agencia Protectora de Datos, etcétera, ¿no? O sea, a raíz de nuestra generación del año 71, los posteriores años fue incrementando el número de mujeres. Y yo, que empecé a dar clase en el año, de ayudante en el año 82, ya dando clase en el 84 y 85, aquellas generaciones de alumnos de los años, 70, he dicho mal, ¿no? Empecé en el 72 de ayudante, en el 74, 75, todos aquellos, algunos habrá aquí quizá presentes, cuando terminaron, a partir de los años 80, ingresaron en multitud de, la nueva administración pública vasca, en la Diputación renovada, en el Gobierno vasco, y forman aquellas primeras generaciones de las plantillas actuales de juristas en la administración pública vasca. En cuanto, y esta presencia como funcionarias, como empleadas que entran por oposición, se ha convertido en una presencia regular, normal, que digamos está consolidada totalmente. Ellas podrían también hablar, pero quería destacar esto. A partir de aquí, como mi trayectoria es en la academia básicamente, y sobre las magistraturas van a hablar otros y la abogacía, quiero reseñar solo mi experiencia en la academia, primero en la Universidad de Deusto, donde estuve 15 años realmente, donde hice la tesis en aquel año del golpe de Estado, en el 81, donde me hicieron catedrático, creo que era, porque aquí cuando vamos entrando, pero hay una serie de cosas como que las reglas son distintas, también las expectativas, también, vamos aprendiendo o vamos rechazando, vamos instaurando otras formas de relación o de entendimiento, pero igual que encontré una carta de la Universidad de Deusto, estaba yo vicedecana, pero claro, a lo mejor era vicedecano, porque me escriben, señorita Adela Súa, vicedecano de la facultad. Digo, pues señorita por un lado, vicedecano por otro. Estos son anécdotas, pero que todas tenemos, porque muestran ese enganche, esos obstáculos de lo que es el estereotipo y las dificultades para normalizar. Mi presencia en la Universidad de Deusto fue muy importante porque de esa época cuento con muchísimos antiguos alumnos y antiguas alumnas, con algunos de ellos he tenido muy buena relación y para mí fue una época de aprendizaje muy importante. Y de ahí empieza también mi época de dirección de tesis, de dirección de becas de distinta gente, y es verdad que ahí empieza a haber más mujeres que hombres, ¿no? Y es lo que caracteriza a la mujer, ¿no? Normalmente nosotros entramos por algún hombre, que en este caso fue un profesor que vino de fuera, de Alemania, que nos dijo lo que era una tesis doctoral, porque en Deusto esas cosas tampoco eran muy comunes, pero luego una vez que entra una mujer entra una cadena, ¿no? Y así ha sido, aunque efectivamente, entre mis discípulos, vamos a decir, hay hombres y mujeres, pero hay mujeres en racimo, ya vamos entrando, era la época, ¿no? Pero en el año 88 tengo la oportunidad de ir a la universidad pública y allí que estaban otras colegas, pues efectivamente para mí fue muy ilusionante, por un lado cambiar de lugar de trabajo, que siempre es sano, por un lado, por otro lado porque la pública me estimulaba más en cuanto a lugar con mayor competencia, competitividad, la necesidad de un acceso por doble oposición, de titular, de catedrático, por la apertura a relaciones internacionales y trato con otras universidades, y efectivamente pues ahí me quedé hasta ahora, hasta ahora que soy emerita. Esa trayectoria en la academia, por subrayar aspectos que tienen que ver con la diferencia entre hombres y mujeres, pues es verdad que la universidad la pública era más jerárquica, en el mundo del derecho más que en otros, porque en el mundo de las ciencias, de la historia, de la literatura, creo que es otra la realidad, pero en el mundo del derecho estaba muy marcada la presencia de eso, del maestro, ¿no? Del maestro, y luego nosotros parecíamos maestra, yo nunca de maestra, y las expectativas que normalmente levantábamos las mujeres cuando estudiábamos respecto a nuestros colegas
O luego, posteriormente, nunca era de que se iba a competir. O sea, esta mujer, bueno, vale, pues ya saca la cátedra, saca la titularidad, tal, pero luego a algunos les dolía. O sea, la competencia con los hombres tenía su qué. Pero quiero decir que hoy día esto se ha ido superando, pero la primera catedrática en mi asignatura en Derecho Penal pues es del año 84, la siguiente el 86 y una en 93, y ahora ya hay 40 catedráticas, ¿no? Pero costó, pero el paso del tiempo, 30 años después, efectivamente, es otro. Aunque también yo cada vez que he tenido un progreso, digamos, profesional, no sé si pega decir aquí o si cuadra decir, pues sin que lo haya buscado exageradamente, o al menos no estaba en mi trayectoria de que iba a ser yo de mayor. Cuando tantos colegas nuestros dicen, yo de pequeño siempre he querido ser catedrático. Ah, perfecto, ¿no? Digo, qué buena visión. Y nosotras normalmente no teníamos esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, esta es una realidad que creo que ahora va cambiando. Ahora las niñas quieren ser, efectivamente, astronautas o químicas. Perfecto, ¿no? Esto es para alegrarnos de todo esto. En cuanto... Bueno, pues... Adela, sí, 3 minutos. 3 minutos, vale, pues muchas gracias por decírmelo. El siguiente salto fundamental, y luego hablaremos más, es el Tribunal Constitucional, que fue un salto inesperado, que yo no lo había reclamado ni me había postulado, como luego he visto que es que hay que postularse. Vale, pues también a mí, como muchos dijeron, se me apareció la Virgen otra vez. O sea, se me ha aparecido la Virgen cada vez que da un progreso, por simplemente apuntar alguna de las reacciones que pueden producirse alrededor, porque no vamos anunciando que vamos a ir, y solo en la mirada retrospectiva dices, pues mira, aquellas que salíamos en el 71 con pinta de colegialas, que veníamos del colegio tal, pues resulta que ahora estamos aquí y allá, porque hemos ido con el progreso de este país, que ha ido progresando desde luego a partir de la democracia y a partir de lo que se ha ido consiguiendo en un Estado democrático, social, de derecho, etcétera, ¿no? Dos cosas sobre el Constitucional, sobre el Consejo de Estado. Paso a formar parte, lo cual es un honor enorme, y me siento como representante de mi país, porque fui a propuesta del Parlamento Vasco, que tenía 2 nombres y tal. Órgano colegiado, órgano deliberativo. Allí sí que hay personas, bueno, pues ya de mucha trayectoria, de mayor edad, una mayoría de hombres. Soy la 4ª mujer que entra en el Tribunal Constitucional desde el año 80. Hubo una al principio, luego 2, bueno, y en mi caso estuvimos 2 y ahora ya se ha conseguido la paridad. Importante porque en órganos colegiados, en órganos estatales, en todos, pero sobre todo aquí, la necesidad de que haya hombres y mujeres, no porque tengan distinta visión del derecho, sino porque hay distintas formas de conocimiento de ciertas realidades sobre las que va a decidir el tribunal. En tema de mujeres, por supuesto, en tema de violencia de género, por supuesto, pero también en otros temas de arrendamientos, de migraciones, de personas con discapacidad. Hay una empatía diferencial, por lo que yo veo, y en todo caso tiene que haber hombres y mujeres por paridad, por democracia, porque las decisiones conviene que sean, las decisiones de órganos colegiados tienen que ser compuestas por miembros que representen la diversidad. Mujeres, hombres, orígenes territoriales o procedencias territoriales diversas, orígenes socioeconómicos, cuando lleguemos a esto, también diversos. Porque en un órgano colegiado, si todos vienen de la misma cofradía, del mismo barrio, de la misma experiencia, de la misma corte, la Corte de Madrid, se multiplican los puntos ciegos o el sesgo cognitivo. Esto es algo fundamental. Las decisiones para la generalidad tienen que ir compuestas de un debate sobre personas que tienen matices distintos, y esto es lo que debemos reclamar en una democracia, la diversidad. Las mujeres estamos entrando, tienen que entrar de distintas procedencias. Y lo mismo digo para el Consejo de Estado, que si hay tiempo, pues luego hablamos, pero... Yo creo que es más interesante luego en el debate posterior. Muchas gracias, y perdón por la... Nada, Bien, nuestra segunda estupenda y magnífica ponente es Reyes Goenaga Olaizola. Estudia Derecho en la Universidad del País Vasco y también la especialidad de Criminología en la misma universidad. Es profesora titular o ha sido profesora titular de la asignatura Criminología del Diploma Superior en el Instituto Vasco de Criminología y ejerce como profesora del curso de aspirantes a técnico de instituciones penitenciarias. Debido a su actividad académica, participa en numerosas actividades de formación de la carrera judicial, dirigiendo cursos y siendo ponente en actividades organizadas por diferentes instituciones.
Es la autora de varias publicaciones jurídicas. En especial, codirigió y coordinó el volumen de los cuadernos penales número 12, dedicado al tema de la reforma del Código Penal. En cuanto a su actividad profesional, Reyes ingresa en la carrera judicial en 1988, siendo sus primeros destinos varios juzgados en Guernica, y asciende a magistrada en octubre del año 1990. Ella desempeña su puesto en el Juzgado de lo Social de Bilbao y después en los juzgados de lo penal y de primera instancia, también en la capital vizcaína. En el año 2000 es destinada a la Audiencia Provincial de Vizcaya y, tras un breve paréntesis en el que se traslada al Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, regresa de nuevo a su tierra, a la Audiencia Provincial de Vizcaya, cuya sección primera preside desde el año 2009. En esta época también actúa como letrada del Consejo General del Poder Judicial, ocupando la jefatura de sección en el Centro de Documentación Judicial CENDOG. Durante esta etapa participa activamente en la definición y gestión de los entornos web del Poder Judicial, así como del correo corporativo, trabajo importantísimo y fundamental en esta época de la tecnología y la digitalización. Hay que destacar su importante papel en los proyectos del proceso de tratamiento de resoluciones y la definición de los buscadores de jurisprudencia, de gran ayuda para todos los especialistas en esta área. Por fin ha sido nombrada presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial hace nada, el 30 de noviembre de 2019, ¿verdad? Y, en fin, va a ser una delicia escucharte y cuando quieras, Reyes. Muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeagatik. Yo quiero comenzar agradeciendo igualmente a las Juntas Generales y a su presidenta y a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País la posibilidad de intervenir en el debate de hoy. La verdad que me parece muy interesante hacer una reflexión sobre la situación de la mujer en la justicia, bueno, en diversos ámbitos de la sociedad vizcaína, en particular lo que nos toca ahora en la justicia. Gracias. Y me parece interesante hacer esta reflexión ahora, para mí, porque bueno, estoy entrando en la última etapa profesional, yo creo, después de tantos años que han oído que llevo ya trabajando. Y entonces, pues me ha ayudado, me ha gustado hacer esta mirada retrospectiva. Voy a intentar responder a 3 preguntas, que sería, en primer lugar, si mi condición de mujer me influyó para ser mujer. Si después considero que en mi ejercicio como juez hay una diferencia entre la manera de trabajar de mis compañeros y de nosotras las mujeres, y cómo veo el futuro para el colectivo femenino. La verdad que debo empezar diciendo que la justicia es femenina. Daré datos para explicar esto, pero ya lo dejo ahí por delante, es claramente femenina. También quiero decir que me ha gustado mucho la intervención de Adela porque, claro, yo pertenezco a una generación un poco posterior en la que ya no tenemos esa conciencia de que hay que pelear por. Entonces, voy a explicar un poco mi contexto. Yo no pensé estudiar Derecho, quería estudiar Historia, pero es verdad que en casa me dijeron, oye, mejor Derecho que tal. Muy típico. Y también tengo que decir que en cuanto conocí el Derecho en primero de carrera, yo estudié en la UPV y tuve un profesor maravilloso de Derecho Romano, me pareció interesantísimo ver cómo se resolvían los problemas sociales con instituciones jurídicas y con normas. Esto fue un descubrimiento para alguien que, por supuesto, en el colegio nadie nos había hablado del derecho nunca, ¿no? Y eso me atrapó, y una vez atrapada, el segundo momento importante fue el derecho penal y nuestro profesor, o mi profesor, Antonio Beristain, al que conocerás, Adela. Pues ahí fue el segundo enganche y me pareció muy interesante. Pues hice una apuesta por lo más difícil, por el delito, por ese descubrir lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿no? y por la situación de las víctimas. Y la verdad que ahí he trabajado la mayor parte de mi vida profesional. Y tengo que decir que desde ese primer momento que me interesó el derecho tanto, nunca pensé que podía ser abogada. Siempre pensé y me vi decidiendo. O sea que en realidad mi vocación como juez empezó muy rápido. Y a la pregunta de si mi condición de mujer influyó, pues no, lo que sí puedo decir es
esto, que pertenezco a una generación un poco posterior a la de Adela, y por lo tanto, pues yo nunca me planteé absolutamente nunca que no pudiera hacer lo que quisiera, ¿vale? No me lo planteé. Además, yo tengo una hermana y nuestra madre nunca trabajó, como muchas de las personas de su generación, pero ella, como también muchas de su generación, estaba empeñada en que hiciéramos lo que quisiéramos, estudiáramos y fuéramos independientes, como ella decía, ¿no? Por lo tanto, eso como lo teníamos metido ahí, pues así lo hicimos y no se lo agradeceré nunca lo bastante, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que nuestra generación ya era igual en convicciones, o sea, no nos planteábamos esa dificultad, y mucho menos si optábamos por la función pública, que era mi caso, ¿eh? Pues bastaba con hacer una oposición, con estudiar muchísimo y empezar a trabajar, ¿eh? Eso fue lo que yo hice. En cuanto a si alguien me ha cuestionado por mi condición de mujer, bueno, pues yo diría que no. El trabajo de juez te inviste de autoridad en el primer momento en que te colocas la toga, o incluso si no te la colocas, y entonces nadie te cuestiona de una manera abierta. Que he vivido situaciones más bien ridículas, sí. Mi primer día de trabajo llegué al juzgado de Guernica, allí yo con mis 24 años, y el juez sustituto, que era un señor mayor, había juicios y el hombre se colocó a mi lado, porque le dio la impresión de que yo pues, iba a necesitar su ayuda. Hasta que le dije que por favor que me dejara, que iba a celebrar yo los juicios, ¿no? Y bueno, eso. Un levantamiento de cadáver donde se dirigían al secretario y no a mí, esas cosas que yo, la verdad, nunca les di ninguna importancia. Pero sí quiero contar una situación que realmente me pareció discriminatoria y vino de un compañero de trabajo. Cuando llegué a la audiencia provincial y empecé a trabajar con otros en tribunal, en un órgano colegiado, como decía Adela, bueno, pues tuve una discusión ahí jurídica con un compañero y en un momento determinado me dijo, es que tú nunca vas a tener el mismo nivel que nosotros porque tienes hijos. Bueno, me pareció terrible, me pareció indignante, me pareció injusto y además me pareció incierto. Siempre ha sido incierto. Yo tengo 3 hijos, pero siempre he trabajado como los demás. Quiero decir que nunca, jamás mi trabajo se ha resentido por eso, ¿eh? Ni el mío, ni el de mis compañeras, vamos, eso es así, ¿no? O sea que alguna situación de discriminación sí he tenido y fue esa. En cuanto a si el trabajo es diferente por el hecho de ser mujeres, yo en principio diría que no, pero no obstante hay matices y precisamente Adela ha comentado alguna cosa interesante que yo también había destacado. Entonces, para intentar explicar por qué creo que mi trabajo no es diferente como juez mujer de mis compañeros hombres, como magistrada, explicaré cuáles son las dificultades fundamentales de nuestro trabajo como jueces, ¿no? En primer lugar, como he dicho, se te presupone, es el ejercicio de la autoridad. Ejercer la autoridad se te presupone cuando comienzas a trabajar como juez y luego no siempre es fácil, ¿eh? Somos autoridad decidiendo sobre cuestiones difíciles, muy difíciles para las personas, que les implica mucho, bien porque se ha cometido un delito, bien porque son víctimas, bien porque tienen un conflicto con alguien, bien porque tienen un problema económico. Los asuntos que tenemos enfrente siempre son difíciles y en esa situación tenemos que ejercer la autoridad. Se aprende, como jueces, a no prejuzgar, a escuchar, a no dejar que la versión de uno te convenza sin escucharlo todo. Eso se aprende y se aprende rápido. Y se aprende a controlar las emociones, cosa que no siempre es fácil, pero también se aprende. En el ámbito penal, además, donde yo he trabajado siempre, hay que dirigir los juicios. Y de los juicios lo más importante es que se respete el rito. Sí. Y eso que a la gente le parece tan frío y tan poco empático, es una herramienta tremendamente útil para que todo el mundo pueda hablar en una situación de tranquilidad y que haya un espacio de expresión de cada uno, aunque haya un conflicto latente, que siempre lo hay. Entonces eso exige firmeza para dirigir el juicio y exige distancia. Entonces tengo que decir que esa distancia muchas veces me ha costado, muchas veces me cuesta, sobre todo cuando tienes enfrente a alguien que sufre, que es muchas veces, cuando tienes víctimas, hombres o mujeres, pero muchas veces mujeres víctimas de violencia sexual, de violencia de género,
que sufren. Y entonces hay que mantener esa distancia porque es necesario escuchar a todos, también a la persona que está acusada y que es inocente, no olvidemos, hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero esa distancia a veces cuesta. Y quería decir que efectivamente, como mujer, yo no diría que somos más empáticas, pero sí creo, hay hombres empáticos, mujeres empáticas y también lo contrario. Sí creo que las mujeres comprendemos las situaciones vividas por las mujeres, entendremos nuestra propia psicología. Y eso sí creo que a los hombres les falta un poco. A ver, ellos escuchan, ellos atienden, son profesionales, evidentemente, y todo se aprende. Pero esa comprensión de la situación que viven las mujeres, de nuestra propia psicología, creo que sí es una característica nuestra. Probablemente nos falten otras cosas, pero esa sí la tenemos. Entendemos las reacciones femeninas, entendemos a veces los silencios, bueno, todas esas cosas en las que probablemente estén ustedes pensando, ¿no? No obstante, aunque entendamos, eso no significa que por el hecho de ser mujeres tenemos que ponernos de parte de quien denuncia por el hecho de ser mujer. Como digo, la presunción de inocencia es una garantía de todos los ciudadanos y, por lo tanto, hay que escuchar y hay que esperar para valorar las pruebas antes de decidir. No podríamos dejar de tener esa imparcialidad por el hecho de que tengamos delante una víctima mujer. Es completamente contrario a nuestra labor y lo tenemos absolutamente asumido, interiorizado. Y luego otra dificultad que tiene el hecho de ser juez es que siempre hay que decidir. Esto nadie te lo cuenta, pero no hay manera de escaparse de la decisión. Y eso no siempre es fácil, pero no siempre se sabe qué hacer. Entonces, bueno, pues está bien confesarlo, ¿no? Es verdad que la labor de juez parece una tontería, pero no lo es, ¿no? A veces los casos son complejos, las situaciones son complejas y no obstante, a pesar de que tenemos esa formación, tenemos esa capacidad de decidir, no siempre es fácil hacerlo. Nosotros tenemos ante nosotros siempre cuestiones muy duras. El trabajo de juez es exigente y tanto para el hombre como la mujer. Y en ese sentido, como conclusión, yo no veo grandes diferencias en nuestra manera de comportarnos, salvo lo que digo, esa comprensión de la situación de la mujer que puede ayudarnos en ciertos puestos. Por ejemplo, si vemos asuntos penales donde hay víctimas mujeres, sí creo que ahí el hecho de que en el tribunal, como decía Adela, haya mujeres ayuda a dar esa perspectiva propia. Bueno, lo que sí quería decir cuando he dicho que era la justicia femenina, quería dar algunos datos y quería decir también dónde ha estado en concreto mi dificultad. Mi dificultad ha estado, mi techo de cristal, como el de tantas otras, ha sido el momento de querer ser presidenta de la Audiencia Provincial. Esto fue difícil. De hecho, ahora estoy en el proceso de renovación y tampoco sé exactamente lo que pasará. Bueno, espero que me renueven y si no, pues no pasa nada. Pero por dar unos datos que son muy significativos y que les van a orientar enseguida de lo que digo, somos 5.000, casi 500 jueces y magistrados en todo el territorio nacional. De esos, 57% son mujeres y un 42%, 42,8% son hombres. Y en el País Vasco aún es mayor la proporción, el 62,5% somos mujeres y hay un 37,5% de hombres. Vale, estos son datos de 2024, o sea que es recientísimos. Y si lo miramos por edades, todavía es más llamativo. En las décadas de entre los 20, 30, 30, 40, 40, 50, las mujeres a nivel nacional somos ya casi un 70% en todas las franjas de edad que he dicho. En el País Vasco supera, estamos en el 70,8%. O sea que básicamente es una mayoría aplastante de mujeres. Incluso en la última franja de edad, de 60 a 70, que ya no hay mucha gente, pues hay en el País Vasco un 49% de mujeres frente a un 51% de hombres. Bueno, o sea que en todas las generaciones ya prácticamente llegamos y en la última y en todas las demás superamos con muchísimo
la proporción de mujeres frente a hombres. Pero ¿qué pasa en los nombramientos discrecionales? ¿Qué pasa cuando tienen que nombrarte para ir al Supremo o cuando tienen que nombrar para ser presidenta de audiencia o presidente del Tribunal Superior de Justicia? Bueno, pues que la proporción se invierte radicalmente y pasan a ser un 80% hombres y un 20% mujeres. Y esto lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Bueno, por lo tanto, yo me tuve que presentar 2 veces y ya la tercera, por fin, me nombraron, ¿eh? Bueno, ¿por qué pasa esto? Yo creo que hay dos razones fundamentales. Una es que nosotras nos autolimitamos bastante, ¿eh? Yo creo que en general, creo que las mujeres somos multitarea y multiinterés, ¿eh? En general. Tenemos esa manera de funcionar en la vida. No es que seamos madres, que muchas lo somos, me refiero a mis compañeras, sino que, bueno, pues que tenemos otras muchas cosas. Somos en general cuidadoras, hemos cuidado a nuestros padres. Yo nunca lo veré como una queja, ¿eh? A mí me parece estupendo haber cuidado a mis hijos en lo que he podido. Evidentemente yo tenía que trabajar, pero bueno, también, y a mis padres, ¿eh? Y en general el hombre yo creo que en el trabajo focaliza más, en general, habrá excepciones, ¿no? Y entonces mis compañeros que se presentan a los puestos de nombramiento discrecional, pues han hecho sus tesis, han hecho sus trabajos, van a muchísimos cursos, tal. Las mujeres en general no tenemos tanto tiempo para hacer todo eso. Ya es bastante con ser jueces, que ya es bastante exigente, y con hacer bien nuestro trabajo, que lo hacemos, ¿eh? Otra cosa sería las tareas del hogar, que todavía en mi generación habría mucho que decir. Yo creo que las generaciones de ahora ya no tienen estos problemas, quiero creer, ¿eh? Me parece que mucho menos que nosotras, ¿eh? Bueno, quiero creer que no. Y luego los estereotipos de la elección. La verdad que el sistema de elección de cargos discrecionales en España para mí es un sistema fallido. Lo eligen fundamentalmente las asociaciones judiciales, la llamada conservadora y la llamada progresista, y en el Consejo del Poder Judicial se reproducen los mismos esquemas. Entonces, para que se hagan una idea, el 50% de los jueces y magistrados, juezas y magistradas, somos no asociados. Por lo tanto, si eres mujer y no asociada, que somos muchísimas, tienes muy pocas posibilidades de que te elijan. Vamos, prácticamente ninguna, hay que insistir mucho, ¿eh? A mí me tuvieron que apoyar alguna asociación porque si no, nadie me votaba, ¿vale? Entonces, es un sistema que claramente es fallido. Y luego, dentro de las asociaciones, ¿quién destaca? Pues de nuevo los hombres, por lo mismo que he dicho, ¿eh? Entonces, esto ha sido así. Por eso, hace unos meses que incidimos Adela y yo en unas jornadas en el Colegio de Abogados, y yo dije que aquello me parecía una anomalía que debía ser corregida. Y eso pienso. Lo que pasa es que el Consejo General del Poder Judicial hace ya un tiempo que se está planteando que esto no puede ser. Hay un observatorio de igualdad en materia de nombramientos discrecionales que estaba analizando esta cuestión y estaba intentando poner remedio, y una de las cosas que ha hecho en las bases, o sea, ahora que estoy yo en el proceso de renovación, hay unas bases, unos méritos que tengo que cumplir. Y ha hecho una cosa interesante, que es decir, primero te vamos a analizar tus méritos jurisdiccionales, ¿no? Tu trayectoria como juez y alguna otra cosa. Y luego, como último, y en ese orden, los trabajos, las tesis, la no sé qué. O sea, que eso es un elemento importante porque, como digo, las mujeres de eso tenemos menos porque no podemos tener tanto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, y luego hay un punto de inflexión que es la Ley Orgánica 224 de 1 de agosto, reciente, de representación paritaria y de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el sector público, que tiene una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que obliga que ahora que en todos los nombramientos discrecionales se nombre de cada sexo no menos de un 40 y no más de un 60, de tal manera que ahí eso se garantiza la paridad prácticamente. En los últimos nombramientos, que ahora el Consejo del Poder Judicial ha vuelto a hacer nombramientos, ha habido un 38% de mujeres, casi cumple lo que dice la ley. Como quedan nombramientos por hacer, supongo que en el cómputo global cumplirán esa norma, ¿no? Pero bueno, ¿cómo veo yo el futuro? Bueno, pues en cuanto a la posición de la mujer dentro del mundo judicial, creo que cada vez va a haber más mujeres, todavía más. No he dado el dato concreto de las juezas de entrada en el País Vasco de 20 a 30 años, pero son un 87,5%.
Quiero decir que el futuro ahora ya es, el presente es femenino, el futuro será más femenino todavía. Entonces, bueno, pues yo no creo que eso está muy bien, creo que son profesionales que pues hacen su labor con toda la profesionalidad, con toda la seriedad, y yo lo veo bien en ese sentido. O sea que, y esto es todo lo que te quería comentaros, así que muchísimas gracias. Qué maravilla, Reyes. Da gusto oíros, de verdad que sí. Una delicia. Sí. Sí. Bueno, la tercera de estas mujeres extraordinarias se llama Maite Portus Saracho y me siento encantada de presentarte, de verdad, porque es una delicia de persona. Ella también estudió Derecho en la Universidad de Deusto y también estudió en la Escuela de Práctica Jurídica de la misma universidad. En diciembre de 1993 estuvo trabajando como abogada en la asesoría jurídica Ercilla y en enero de 1995 abrió un despacho, un bufete propio, en el que continúa trabajando hasta hoy en día. Su actividad profesional se ha centrado sobre todo en la jurisdicción civil, en las áreas de tramitación de procedimientos relativos a la capacidad de las personas, a los procesos de filiación, paternidad, maternidad y sobre todo a los procesos matrimoniales de separación y divorcios, contenciosos y de mutuo acuerdo. O sea, ves un poco lo más... Esa es mi materia. Sí, eso es. Yo, si os quiero decir, la voy a hacer propaganda, si ella me lo permite. Si tenéis un pleito, contratarla como abogada, porque es extraordinaria. De verdad que sí. Bueno, ella es miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia, AEAFA. Es miembro del Advisory Program de la Universidad de Deusto, que realiza tareas de orientación profesional a los estudiantes de la Facultad de Derecho. Y en mi humilde opinión ahí está la clave para poder formar generaciones de juristas, hombres y mujeres que nos ayuden a crear una sociedad más justa, igualitaria y con las mismas oportunidades para todos, para hombres y mujeres. Y perdón por el, por el momento. Nos conocemos desde hace muchos años. Eso es, sí. Ella vive día a día lo que es un pleito, ¿verdad? Lo que son los pleitos en distintos juzgados y seguro que nos puede contar extraordinariamente bien cómo ha conseguido conciliar su vida familiar. Tiene 3 hijos también, felizmente casada. De las valientes, con 3 hijos. Sí, eso es. Y bueno, le voy a poner el micrófono para que la veáis con total claridad. Bueno. Es que ricasco, Maite. Bueno, Inés, gracias por la oportunidad que me has dado de estar hoy aquí, la Real Sociedad Vascongada, las Juntas Generales, que estamos en casa, y bueno, y gracias por las compañeras de mesa, un auténtico lujo. Bueno, yo vengo aquí con la intención hoy de compartir con todos vosotros y con vosotras una serie de reflexiones y mi experiencia personal como mujer, como madre de 3 hijos y como abogada en el ejercicio de la profesión por cuenta propia. Que eso es importante, el matiz, por cuenta propia. Yo no vengo de una familia de juristas, pero ahora sí tengo una familia de juristas, porque resulta que tengo un hermano, un marido, un hijo que ya trabaja como abogado y una hija que también está estudiando Derecho, está en tercero y estudia Derecho con la especialidad económica en Deusto. Así que ahora yo puedo decir que vivo rodeada de juristas en el trabajo y en casa. ¿Por qué estudio yo Derecho? Porque, claro, en mi familia no había antecedentes. Yo no tenía antecedentes familiares de Derecho. Pues yo, cuando estudio en el Colegio de las Carmelitas, yo soy una niña y tengo la gran suerte de coincidir allí con la que iba a ser mi hermana del alma, no de sangre, que resultó ser hija de un grandísimo abogado penalista de Bilbao, sino del mundo, y que no es otro que José Ricardo Palacio, al que conocéis muy bien. Bueno, pues mi gran amiga y hermana es Ana Palacio, por supuesto, magnífica abogada penalista también. Y claro, aquellas tardes, aquellos días con José Ricardo, cuando nos explicaba los asuntos, con esa pasión con la que él vivía el derecho,
qué importante la pasión, en la vida personal y en la vida profesional también. Pues yo creo que fue algo que fue determinante para que yo tomara la decisión de estudiar la carrera de Derecho y de ejercer luego la profesión. El caso es que yo estudio Derecho en la Universidad de Deusto y en la década de los 90 pues yo empiezo a ejercer. Claro, en esa década evidentemente ya las mujeres habíamos ganado visibilidad en el ejercicio del derecho. Pero también me gustaría hacer una referencia, como habéis hecho, a las pioneras, a las que nos precedieron. Ahí estaba la precursora, Concepción Arenal, que era una mujer en el siglo XIX que quería estudiar Derecho y no podía hacerlo. Entonces, a Concepción se le ocurrió la idea de disfrazarse de hombre y acudir a las clases de la Facultad de Derecho de Madrid, la actual Complutense, disfrazada, se cortó el pelo, se puso ropajes masculinos. ¿Qué ocurrió? Que la pillaron, claro, pero bueno, el rector le dio una especie de autorización para poder seguir acudiendo como oyente a esas clases. En España, hasta el año 1910, las mujeres realmente no podían acceder a la Facultad de Derecho sin limitaciones y restricciones. Otra cosa es el acceso de la mujer al ejercicio de la profesión. Había un ordenamiento por ahí, el ordenamiento de Alcalá, de 1348, que vetaba el acceso de la mujer al ejercicio de la profesión como abogada. Esto no se revierte hasta la década de los años 20. En 1920 es cuando el primer colegio, que es el de Madrid, modifica sus estatutos para permitir el acceso a los colegios profesionales, al Colegio Profesional de Madrid, de las mujeres y así poder ejercer. Pero no es ahí donde se colegia la primera mujer en España, es en Valencia. Es en el año 1922 y esa mujer es Ascensión Chiribella. Ascensión provenía de una familia de juristas, de abogados y procuradores valencianos. Bueno, el caso es que, gracias a todas ellas, en la década de los 90, en Bilbao, una chica como yo puede colegiarse en el ilustre colegio de la Abogacía de Vizcaya. Yo empiezo a trabajar en un despacho como pasante. ¿Qué significaba esto? Pues que empiezas a trabajar aprendiendo mucho, trabajando mucho y cobrando muy poco o nada. Esa era la situación en aquel momento. Claro, son años de esfuerzo, son años de trabajo. Me vienen a la memoria unas palabras de Paco Cimiano, compañero de despacho de José Ricardo, también civilista, sí señor. Y recuerdo que Paco, un día, siendo yo, pues eso, una chiquilla, me dijo: la profesión, el ejercicio, es como una letra de cambio a 5 o 10 años vista. Y dije yo, pues largo me lo fías, 5 o 10 años vista. Bueno, y así fue, evidentemente. Los comienzos siempre son duros. Vamos transitando por la década de los 90 y, claro, llegamos al año 2000. ¿Y qué pasa en el año 2000? Pues que en el año 2000 nace mi primer hijo. El año 2000 nace Aitor. El año 2022, 21 meses más tarde, nace John. Y 24 meses después, nace Nerea. Es decir, que en un lapso de tiempo que no llega a los 4 años, 3 años y pico, me veo con mis 3 niños. Y yo sigo ejerciendo la profesión. ¿Os podéis imaginar cómo era aquello en aquellos años? Claro, nosotras no podemos desaparecer porque a los clientes no les puedes dejar, aunque sea unos meses. Trabajas a otro ritmo, es verdad, pero tienes que seguir en el candelero. Y ahí es cuando cobra una importancia fundamental la red de apoyo familiar y la red de apoyo de los maravillosos y las maravillosas compañeras de profesión, que sin ellas, pues en fin. Os voy a contar un poco también las prestaciones a las que teníamos derecho y a las que tenemos derecho como abogadas por cuenta propia cuando somos madres.
nosotras tenemos que estar adscritas a un sistema de previsión social, que puede ser una mutualidad, la mutualidad de la abogacía, normalmente, o al RETA, al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Pero hasta el año 1995 solo podíamos estar adscritas a la mutualidad. La opción de adscribirnos al régimen de autónomos es en ese momento, en el 95. Y podemos tener ahora los dos regímenes también. Claro, las prestaciones son muy distintas. Una abogada que es madre mutualista, solo mutualista, no tiene un derecho a una baja por maternidad. La baja te la puede dar el médico de Osakidetza o de tu seguro médico privado, por una cuestión médica. Pero la baja por maternidad como tal, desde la mutualidad, no se te va a dar. La mutualidad lo que hace es darte una prestación, un concepto de indemnización, que por parto, pues ahora sé que ronda los 3.600 euros. Claro, en el RETA la situación es distinta, porque ahí sí que tienes las mismas prestaciones, los mismos permisos que cualquier trabajador por cuenta ajena. Como veis, las coberturas pues son mucho mejores y es distinta la situación. Otra cuestión que también voy a poner sobre la mesa. Hasta el año 2023, una mujer abogada que era madre podía pedir la suspensión de una vista, pero la decisión de suspender o no, pues no dejaba de ser a criterio del tribunal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí estabas. En el año 2023 hay un Real Decreto Ley que ya modifica las leyes y ahí ya sí. El nacimiento del hijo o el cuidado del menor es una causa de suspensión de las vistas y también se pueden paralizar los plazos procesales. Nosotras nos rigen los plazos y los vencimientos. Me vencen 5 días, me vencen 10 días, me vencen 20 días. Bueno. Con esto, claro, esto es de hace 4 días, el año 2023. Ya veis la situación que hemos tenido. Yo creo que en general, tanto los abogados como las abogadas hemos tenido dificultades para conciliar en algún momento nuestra vida familiar y nuestra vida laboral. Pero sí que pienso que nosotras hemos tenido un plus. Creo que nosotras, las mujeres, nos hemos incorporado al mundo laboral a un ritmo y el ritmo en el que ellos se han incorporado a las tareas domésticas, a las tareas de crianza y de educación de nuestros hijos, pues quizás ha sido un poco diferente. También pienso como Reyes que las cosas están cambiando, sí señor. ¿Por qué? Porque yo veo muchos aitas jóvenes que vienen al despacho y ahora ya es otra cosa, ¿eh? Ellos también quieren ser corresponsables. A mí me gusta mucho la palabra, la corresponsabilidad parental, participar en la crianza, en la educación de nuestros hijos. ¿Y cómo veo yo entonces el futuro? Bueno, yo el futuro lo veo con optimismo, porque yo soy optimista por naturaleza. Hay un libro de Fernández de Rojas, que es La fuerza del optimismo, y que nos viene a decir pues, que qué útil es el optimismo para afrontar las adversidades y las dificultades que nos presenta la vida, ¿no? El mundo está cambiando muchísimo y a un ritmo vertiginoso. Y el ejercicio de mi profesión pues también está cambiando mucho. Desde cuando yo empecé, pues ni os cuento todo lo que ha cambiado. Ahora hay más flexibilidad de horarios, hay grandes despachos que también ya pues, tienen políticas de flexibilidad de horarios. Luego ya no tenemos tampoco por qué trabajar siempre en el despacho. La digitalización de la justicia ha ayudado mucho. Ahora tenemos móviles, tenemos portátiles. En fin, yo puedo tener una cita con mi cliente, evacuar una consulta, pues a través de una videollamada, de una videoconferencia. Esto en la década de los 80 o los 90, como que no. Ahora tenemos los expedientes en la nube, en el OneDrive del Consejo General de la Abogacía, y lo puedes consultar desde cualquier servidor, desde cualquier aparato electrónico. Y eso es maravilloso y ayuda mucho a la conciliación. Luego viene la IA, la inteligencia artificial, que bien llevada, pues igual también nos ayuda a automatizar determinadas tareas rutinarias, a que el tiempo que dedicamos a la búsqueda de datos para la investigación de los asuntos pues se reduzca.
En nuestra profesión, como han dicho mis compañeras, hay muchas mujeres. El problema no es la incorporación de la mujer a la profesión, es una profesión femenina, todos los operadores jurídicos. Yo creo que la presencia de las mujeres hoy por hoy es mayoritaria. Yo creo que de lo que se trata es de no perderlas en el momento cumbre de su carrera. El famoso techo de cristal. Claro, hoy por hoy, yo lo sé porque tengo hijos en edades, en el grado de Derecho las chicas son mayoría absoluta. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues yo creo que puede haber varias razones. Una de ellas, lo que ha dicho Reyes, a veces nos autolimitamos también, ¿verdad? También es verdad que hay muchas mujeres, y yo he conocido algunas de ellas, que optan por priorizar aspectos personales de su vida frente a su proyección profesional. Y eso es una decisión que también es muy legítima. Yo creo que de lo que se trata es de que la que quiere llegar, la que quiere promocionar, que lo pueda hacer, que tenga las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Y luego está la asignación de roles por género. Para mí el exponente claro es la maternidad y la conciliación. La maternidad y la conciliación no debe ser una cuestión que nos preocupe y nos ocupe solamente a nosotras. También les debe preocupar a los hombres, ¿no? Y ahí es donde ya he dicho antes que creo que están cambiando las cosas, porque yo lo veo en el despacho. Ahora muchos progenitores paternos quieren una custodia compartida si es que se divorcian o se separan de su pareja. Están también los sesgos inconscientes a veces, y que existen en la sociedad, aunque no los verbalicemos. Y es que en muchas esferas, en muchos ámbitos, todavía yo creo que existe esa idea de que la mujer no es tan capaz de ejercer el liderazgo, el principio de autoridad. Esos son sesgos que yo creo que sí que existen en algunos ámbitos. Y qué importante es la educación, porque yo creo que si queremos revertir determinadas situaciones, todo pasa por la educación. Educación, educación. Y lo que van a ver nuestros hijos y nuestras hijas en casa, el modelo que les vamos a dar nosotros. A mí me gustaría terminar dirigiéndome pues, a una joven abogada que está ahora igual terminando la carrera o iniciando su vida profesional. Y como veo que hay alguna por ahí, pues me voy a dirigir. Y yo le diría que se olvide de las películas, que la realidad supera la ficción, que cada caso es una gran aventura, que el ejercicio de la profesión es una travesía interminable de aprendizaje. Vas a aprender de derecho, pero también vas a aprender mucho de la vida. Este trabajo es un trabajo que tiene un impacto real en la vida de las personas y muchas veces la vamos a mejorar. Y eso es una recompensa maravillosa. Y también me gustaría decirle que en esta travesía interminable no vas a estar sola, porque va a haber siempre una red de mujeres, compañeras maravillosas, con las que vas a poder compartir historias, éxitos, fracasos, y que siempre van a estar ahí para sostener. Así que con confianza, que como cualquier otra abogada que ha empezado, siempre ha sido de la misma manera. El primer día abriendo la puerta del despacho, con un sueño en la cabeza y la determinación para hacerlo realidad. Así que, aurrera bihotza! Claro, aquella. Ahora que no nos oye, es que es su hija. Claro. Es su hija. Mi pequeña. Es que ricasco, Maite. Bueno, pues entramos ahora en el turno de debate y de preguntas. No sé si hay alguna persona, bueno, los que os tengáis que marchar, por supuestísimo, por aquí.
Sí, el caballero, tenemos eso es. Vive, déjame ya, si quieres. Gracias. En primer lugar, felicitar efusivamente a este panel como jurista, como ciudadano. Ha sido brillantísimo y estoy muy orgulloso de pertenecer a la profesión. Y en segundo lugar, y entrando al fondo, a ver si no me lío, que yo soy muy de liarme, ¿no? Entonces, sobre la judicatura. La judicatura, como bien sabemos todos, está todos los días y a todas horas en los medios. Hay una serie de temas en que, desgraciadamente, no sale a veces muy bien parada la judicatura. Bueno, yo, con independencia de todos estos temas que tienen un sesgo político muy importante y en los que yo no me voy a meter, quiero destacar dos cosas. Por una parte, en el tema de la violencia sexual, todas las noticias que hemos oído sobre la falta de empatía de distintos jueces en confesiones, en exámenes de testigos, etc. Entonces, quisiera un poco de que comentarais. Y también, digamos, es más de opiniones, el tema de la empatía de los jueces en la violencia sexual. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que deben tener esa empatía. Pero hay otro tema que está en estos momentos empezando a debatirse y que está en las Cortes. Yo no sé si es ya un proyecto de ley, una proposición de ley, no lo sé. Es el tema del acceso a la judicatura. Hemos dicho, y yo que he tenido una gran práctica en el extranjero, he comentado muchas veces, los jueces españoles teóricamente están muy bien preparados. Pasáis 8 o 10 años entre derecho, entre la preparación de las oposiciones, etc. Ahora, se puede achacar que la preparación es excesivamente teórica. Ya sé que últimamente ya se están introduciendo muchos casos prácticos, etcétera, para que los abogados estén en la vida, en la vida real, ¿no? Muy bien. Y sobre todo el tema de la procedencia social de los aspirantes a magistrados. ¿Quién puede permitirse el lujo de estar después de 4 años ahora? Antes éramos 5, pero ahora 4 años el grado, otros 3, 4, 5 años dedicados a la preparación. Pues únicamente hay una discriminación social muy importante, y por lo tanto me parece muy bien que creo que en esa proposición de ley se instrumenta un sistema de becas y de ayudas muy importantes, porque es necesario que en vuestra carrera haya gente procedente de todos, o sea, de los más humildes a los más altos. Bueno, te voy a responder por alusiones. Si quieres empiezo por esto último. Yo estudié con beca la oposición, ¿vale? Entonces, estudié la carrera y estudié beca del Gobierno vasco. Entonces, la oposición. Quiero decir que ya hace muchos años el Gobierno vasco daba becas para hacer oposiciones a judicatura. En mi casa no había absolutamente nadie procedente no del mundo judicial, sino del mundo del derecho. O sea que puedo ser un ejemplo de lo que dice el Gobierno que no somos, ¿vale? Entonces, sí somos, y muchos somos como yo. Tengo compañeros que se pagaban la carrera o la oposición en el puesto del mercado de sus padres, y muchísimos. Luego habrá hijos de jueces, gente que lo que quieras, pero no obstante, a mí la medida de que haya becas generalizadas para estudiar la oposición me parece perfecta, ¿eh? Ya te digo que es mi experiencia y efectivamente eso te ayuda a poder estudiar. Pero en cuanto a la preparación, estoy en el acceso,
Es verdad que la oposición puede ser memorística, pero hay que pensar que es probablemente el sistema más objetivo y que menos se presta a manipulaciones. Y tal y como está el ruido, creo que es muy importante garantizar eso, que no haya un intento de manipular a qué jueces se deja entrar y a cuáles no. Ahora, además de la oposición, los jueces pasan 2 años en la escuela judicial. El último de esos 2 años trabajando como jueces. En Barcelona. O sea, que tienen suficiente práctica cuando empiezan a trabajar. En cuanto a la empatía, bueno, yo creo que todos hemos visto algunas imágenes en la televisión que no nos han gustado. No, me vais a permitir que yo no me pronuncie sobre eso. Lo único que puedo decir es que efectivamente hay testigos a veces que tienes enfrente que son inconsistentes y a los que hay que preguntar cosas delicadas. Y otra cosa es la mirada, el tono, la forma, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí ya lo he dicho antes, creo que la mirada femenina ayuda, pero hay jueces que lo hacen magníficamente. Nosotros nos dedicamos en apelación a ver continuamente la manera de interrogar de nuestros compañeros, porque tenemos que decidir en apelación sobre sus decisiones, y de verdad que se ven maneras exquisitas de preguntar, o por lo menos perfectamente aceptables, ¿no? Pero bueno, pues de vez en cuando pues pasan otras cosas. Pero bueno, eso. Espero haberte contestado. Más cuestiones. Quizá de las... Sí, perdona. Que no, simplemente, efectivamente, Reyes es la que más conoce, la que está en la experiencia y la que mejor puede hablar con toda experiencia y sensibilidad. Yo con la oposición, quizá por estar fuera, pero en general esta tradición nuestra de las oposiciones memorísticas de esa primera fase, me parece que pueden, que en algunos casos trastornan al opositor. Es decir, estar 2 años como mínimo, pueden ser 3 o 4, como se decía antes, metido en un armario, o sea, metido en un lugar donde se trabajan 12 horas al día, donde prescindes de las relaciones sociales y bueno, donde sobre todo se memoriza, que puede tener su sentido antes, que había Código Civil, Código Penal, mercantil, tal y cual. Pero ahora con la multitud de normas, al final el temario pues no alcanza a todo lo que hay y no tiene por qué alcanzar. El derecho, por definición, varía y se modifica con el tiempo. El derecho, por definición, está en el código, el derecho no, las normas, la letra de la ley. Está en los códigos, está en las leyes y hoy día accedes a través de, inmediatamente, por Internet, bueno, en fin, con los medios que hay ahora de acceso digital, resulta bastante absurdo tener que aprender un código que está variando, cuando el Código Penal desde el 95 hay pues 40 modificaciones, o sea, te aprendes de memoria lo que está vigente hoy para que mañana que cambien esos preceptos, recitarlos. No sé si ha cambiado algo, pero la recitación en 3 minutos este tema, o en 10 minutos, o sea, el rigor del ritmo al que uno tiene que recitar las letras, ya sé que es la garantía de que entonces el juez ha leído todo, el civil, el penal. De que conoces el derecho en su conjunto. Bueno, no estoy en contra del caso práctico, me parece fenomenal. No, el caso práctico es estupendo, claro. O sea, eso tiene que mantenerse. Pero en otros países, como en Alemania, como en otros lugares, por ejemplo, el examen de estado para acceder a juez, a magistrado, a profesor de universidad y tal, es el mismo. Hay que hacer una especie de máster que termina con una prueba de estado que consiste en que durante un fin de semana los solicitantes se pueden ir a casa, a la biblioteca, lo que quieran. Tienen que resolver y hacer un dictamen de 2 casos, de 3 casos, y luego exponerlo. Es decir, con la memorística no se favorece la argumentación, el contraste, el desarrollo, la expresión oral, y eso genera una tendencia a cerrarse en el texto más que en el fundamento. Y lo importante del derecho también es el texto de la ley, pero el texto, que son palabras, requiere una hermenéutica fundada en el sentido, fundada en el cambio de otras lecturas. Pero es verdad que a lo mejor sería preferible que entonces que hubiera especialistas de una materia u otra para poder exigirles más en profundidad la argumentación de fondo, hasta, bueno, derecho comparado no es necesario, pero creo que lo memorístico proviene de una tradición en la que lo que importaba era el texto escrito, incluso, bueno, una tradición de Montesquieu, ¿no? El juez es la boca de la ley y la interpretación sobre todo y el cerebro.
Y en otros países, por ejemplo, la presencia de abogados en ejercicio que pasan un tiempo en ejercicio y que luego pasan a ser magistrados con las pruebas correspondientes y con garantías de independencia, también garantiza una experiencia del decisor, ¿no?, de la autoridad judicial, que ha pasado por el otro lado del estrado, que ha conocido a los clientes y sus tal. Claro que el juez, el magistrado, a base de la experiencia va conociendo todo eso, evidentemente, ¿no? Pero yo que he ejercido de abogada y de juez solo poco como magistrada suplente, y al tribunal era otra cosa, ¿no?, el Tribunal Constitucional, pero a mí no me gusta, ya sé, lo he visto en los abogados del Estado, los abogados del Consejo de Estado, no, la memorística, porque es lo más objetivo. Pues lo siento, los abogados del Consejo de Estado, que ellos se autoconceptúan como los más altos de todo, pues te recitan el Código Penal o el Código Civil, pero como ahora ya ha cambiado, pero a lo mejor no te recitan una forma de interpretar o no te recitan, no sé, yo creo que tiene que ser hoy y cada vez más exigente en cuanto a la capacidad de argumentar, de contrastar y de fundamentar. Eso lo aprendes en la escuela, ¿eh? Ya, bueno, pues a lo mejor la escuela ya hoy es eso. Termina de dar ese punto, ¿no?, de argumentación. Pero vamos, estoy de acuerdo en que el caso práctico y que te pudieran hacer preguntas. Yo es que no quería decir cómo fue mi oposición, pero yo pertenezco a una promoción de jueces, que no sé por qué se cambió luego el sistema, pero nos examinamos por escrito con temas que habíamos estudiado, pero luego teníamos que defender ante el tribunal con todas las preguntas abiertas que quisieran y luego un caso práctico de nuevo con defensa de lo escrito y preguntas. Y esa fue mi oposición, y yo, pues me parece muy razonable, y no sé por qué se cambió luego el sistema. O sea que podría compartir parte de lo que estáis diciendo, ¿eh? Lo que yo no me gusta es este intento de cambiar el sistema ahora con ese ruido. Eso no me gusta nada, no me gusta. Las cosas hay que hacerlas con calma, y esto no se está haciendo con calma. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Manu. Sí. A ver. Tengo una pregunta desde otro lado, porque yo no soy jurista en absoluto, soy más de la rama de Inés, de la organizadora aquí, soy científico. Era. Pero tengo bastantes juristas en la familia, tanto en la carnal como en la política. Y lo que sí me preocupa a otra gente, no es que me preocupe a mí personalmente, pero me choca, que es que hay profesiones, como precisamente la jurídica, dominadas, vamos a decir, por mujeres, con todas las dificultades de acceder a los mandos, o la académica, donde también la enseñanza hay muchas más mujeres ya, o la medicina, muchos menos jefes de servicio mujeres que hombres. Pero hay una profesión o digamos una rama en la que hay muy pocas mujeres, que son las ciencias, tecnología, matemática. Incluso es una preocupación a nivel de muchos estados y de muchos países el fomentar la entrada de las mujeres en esta rama. De hecho, hoy es el día de la niña y la mujer, la ciencia. Exacto. Entonces, bueno, vosotros estáis en un sitio donde hay muchas mujeres, sí. Probablemente hay algo especial en esa profesión que atraiga a las mujeres y que repele la de ciencia. ¿Sabéis algo de esto? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, por decir una cosa completamente distinta. Bueno, a ver. Yo creo que las mujeres sí que tenemos cierta tendencia a las carreras humanistas, ¿no? Hemos tenido esa tendencia y yo creo que la seguimos teniendo. Para mí, lo importante es que todas las niñas tengan las mismas oportunidades, que si quieren acceder a una carrera de ciencias, que lo puedan hacer. Y si quieren estudiar Derecho, que también lo puedan hacer. Para mí, el asunto es ese. Las oportunidades, que todas las niñas tengan la oportunidad de acceder a cualquier tipo de carrera. ¿Por qué hay más mujeres en determinadas carreras? Pues al final eso da para un estudio, ¿eh? Pero yo sí creo que tenemos cierta tendencia a determinados estudios. Pero la clave para mí está en que todas tengamos las mismas oportunidades. Estoy de acuerdo, en parte. Creo que también somos un producto de los estereotipos que hemos vivido.
Y también de nosotras quizás se esperan estas profesiones un poco humanistas, ¿eh? O sea, yo creo que... Yo tengo 2 hijas y no voy a estar rodeada nunca de juristas porque una se dedica al mundo sanitario y la otra es arquitecta, o sea que ya van por otro lado, ¿eh? Y bueno, o sea, quiero decir que también en eso las mujeres van cambiando, ¿no? Las nuevas generaciones, yo creo, ¿no? Creo. Igual las mujeres de mi generación no se sentían capaces, a lo mejor hacían químicas, pero nunca trabajaron. Yo creo que decir, de mi colegio, a lo mejor haciendo memoria, no tantas se dedicaron, a lo mejor hicieron carreras de ciencias incluso, o iban por ciencias, pero luego no trabajaron. O sea, aunque yo pertenezco, como he dicho, a otra generación, en algunas cosas no tanto, no sé, Adela. No, pues yo creo que quiero decir que efectivamente lo que no está previsto en la imaginación o el programa, luego uno lo elige. Pero yo soy de una generación en la que aquí tengo una compañera que es química, creo, que de los compañeras de Preu, que éramos 50, bueno, aquel colegio quizá fue un poco especial en eso, la Veracruz. Aquí la mayoría, 40 o así, éramos de ciencias y había 10 de letras. Yo era de ciencias, yo siempre pensé que iba a hacer medicina, hasta que en un momento determinado dije, pues no, claro, yo todo estudié, estuve un año en Estados Unidos con una beca después, una cosa que, vamos, que siempre fue interesante, poder estar un año con una beca en Estados Unidos y allí volví a estudiar el Senior High School, aquel con la versión de ciencias, química, física, que por cierto, mucho más flojo que la física y química y matemáticas que habíamos dado en Preu, ¿no? Y cuando volví, lo que pasa, yo quería hacer medicina, pero como, bueno, pues resulta que no había aquí pública y era difícil salir, y entonces yo fui a Derecho de mala gana, por descarte, no solo yo, bastantes de mi clase, ¿eh? Y luego cuando abrieron la Facultad de Ciencias en Náutica y con todas las ciencias en el año 68-69, algunos estuvimos tentados de cambiar. ¿Pero por qué? Porque entonces leíamos, como era Cuerpos y Almas, una serie de novelas que nos influyeron. Es verdad, es que era, no sé si hago, pero, o sea que depende de lo que veas. Y antes he citado a la Isabel Artadi aquella, porque creo que fueron referentes para nosotras haber tenido varias monjas, pero que eran académicas y que estaban enamoradas de la ciencia. O sea que la referencia próxima de algo incide. Y hoy he leído a La Vanguardia, creo, ¿no?, que en el Día de la Ciencia y tal, están no sé cuántas científicas ellas dando clases por los colegios y tal, para que las niñas oigan. O sea, tienes que incorporarlo en tu programa de lo que quieres ser. Entonces yo entré en Derecho sin haberme programado, yo y otros, ¿no? Y Derecho además queda como la residual. Y ahora, en cambio, la referencia a mujeres abogadas en las películas, en el cine, en todo, es tan atractiva que eso está funcionando y la necesitamos en tecnología. Igual que necesitamos que todos los tecnólogos y tecnólogas tengan un poco de información y formación, porque si no va a ser terrible, no digo en Derecho, en principios generales de organización social, de reglas de convivencia, de derechos humanos. Yo estoy un poco aterrada que si el futuro va a ser el de la tecnología, por la tecnología, y los 5 años de ingeniería y de tecnología no tienen ninguna asignatura de humanidades y de organización social, de la responsabilidad social, la responsabilidad individual y social para mantener una estructura institucional y de compromiso recíproco, para que no sea solo el dinero, la tecnología, el foco, porque vamos a despreciar lo que tenemos, lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo para conseguir marcos de convivencia democráticas, y la ultratecnología que nos va a invadir, no sé. Vamos, esa es una preocupación. Ahora, veremos mujeres, luego, pues en el mundo del derecho, y eso también influye mucho para que quizá la familia se sepa que eso, las reglas de convivencia son importantes. Bueno, sí, está claro que faltan referentes. Faltan referentes en ciencia y tecnología y bueno, Inés, tú... A ver, otra pregunta, sí. Espera un momentito. Sí, sí. Constipado, sí. En la radio no se nota porque tengo micrófono. Felicitaros por vuestra exquisitez, vuestra empatía, yo diría que también vuestra empatía. Es que sí. Gabón a todo el mundo, a todas las personas que estáis aquí. Decías, Reyes, la primera pregunta, que la justicia es claramente femenina. ¿Por qué lo dices? ¿En qué te basas?
el número de mujeres, número de mujeres jueces, número de mujeres fiscales, funcionarias, abogadas, o sea, es que hay mujeres donde quiera que mires. Sí, a eso me refiero. Pero tenéis un sitio ya definido o tenéis todavía competencia, como comentaba Adela hace un rato. ¿Seguís con esa competencia con los hombres? ¿Competencia? No sé, yo es que... ¿No lo sentís? No, yo no. Yo tampoco. ¿Verdad? No. Y es lo que dice Reyes, es que son profesiones en las que la presencia femenina es mayoritaria. Yo tengo un juicio en el que la juez es una mujer, la fiscal, las abogadas, es que somos todas mujeres en muchas ocasiones. Sí, eso es así, sí. Y también decías, Reyes, que tú elegiste el derecho penal. Sí. Y has definido muy sencillamente diciendo que lo mejor y lo peor de los seres humanos que te has encontrado. Es así. Y lo mejor está por vivir, ¿no? Estamos viviéndolo. Pero lo peor, sobre todo para vosotras las mujeres, o para las mujeres que como tú tienes que atender tus juicios y que lo pasan tan mal, tú has hablado de firmeza, de que hay un distanciamiento. ¿Cómo te sientes? En tu último juicio, ¿has tenido la oportunidad, puedes contar sin dar nombres, lógicamente, lo que tú sientes cuando una mujer llega y se sienta ante una persona como tú, que es jurista? Bueno, pues se siente mucha... Vamos a ver, yo muchas veces me voy a casa con el corazón encogido, eso es así. O sea, hay que decir que mantengo el tipo, dirijo el juicio, mantengo esa distancia que es necesaria, pero es verdad que tenemos muchos juicios por violencia sexual y las víctimas sufren enormemente cuando vienen a declarar, mucho. Y entonces, bueno, pues a veces relatan situaciones muy duras, lloran, les acompañamos lo que podemos, pero yo no le puedo, ya ni me puedo levantar de donde estoy sentada y le puedo consolar. Tengo un señor ahí que puede ser culpable o no y tengo que mantener todo el orden, ¿no? Entonces, no es nada fácil, pero bueno, a todo se aprende. Hay muchas profesiones que tienen muchas situaciones duras en las que hay que vivir, ¿no? Y bueno, pues esta es la nuestra, la mía en particular en el derecho penal. Yo cuando he dicho lo de lo mejor y lo peor, es que es algo que ves desde el principio cuando te dedicas al derecho penal, ¿verdad, Adela? O sea, que el ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor. O sea, uno cree que el delincuente es el otro y el delincuente puede ser cualquiera de nosotros en un momento determinado, ¿no? Y luego, dentro de eso, hay personas que hacen cosas muy graves y que tienes que verlas, ¿no? Y luego también ves a víctimas y ves personas que han ayudado a las víctimas y, bueno, pues también ves lo mejor. Entonces, bueno, pues se ve lo mejor y lo peor. Una pregunta muy complicada. ¿Los hombres por qué siguen asesinando? Faltando el respeto, en principio. En segundo, maltratando. ¿Qué pasa en esta sociedad? Siglo XXI, cuando teníamos que ser todos, sentir esa igualdad. Pues mira, no sé lo que pasa, porque además cuando una como mujer cree que se han superado ya muchas cosas, hay sistemáticamente todos los años un número de asesinatos que se mantiene más o menos estable, ¿no? Y luego ves las generaciones jóvenes, de verdad, nosotros vemos en la sección primera de la audiencia las apelaciones de los juzgados de menores y entonces vemos en los adolescentes, en los jóvenes de menos de 18 años que cometen infracciones que reproducen los mismos problemas que ya se creían superados, o chicas que tienen actitudes de sometimiento que uno creía que ya estaban superadas, ¿no? Y se siguen viendo. Entonces, no sé muy bien lo que pasa, pero que algo pasa y que los jueces llegamos después y nosotros no resolvemos nada, eso también. No quiero quitar sitio a otras personas que pueden preguntar, pero es curioso que han salido unas estadísticas que dicen que los jóvenes del País Vasco, que no se sienten feministas, que no creen en la mujer. ¿Qué es lo que les pasa a los jóvenes hoy en día? No, tenemos todos la misma pregunta, la misma preocupación, pero así como he dicho al principio, digo, nosotros entramos 5 o 12 mujeres sobre 300, no éramos competencia. Y luego, pues,
realmente creo que desarrollamos nuestra profesión con bastante normalidad. Digo, entre comillas, y es verdad, creo que la cosa fluye con normalidad, claro, con una mayoría de mujeres. Pero los jóvenes no tienen ni idea de lo que suponía la situación de la mujer hace 50 años y no la perciben. Y ahora sí ven que las mujeres son mayoría en muchos lugares y que les quitan el puesto. Entonces, ahí hay que argumentar, no sé cómo, pero creo que, bueno, que eso, los hombres no, digamos, no hay competencia en el día a día, pero en el techo de cristal tú has aludido a unas dificultades, ¿no? En altos tribunales, en general, o altos, lo mismo es el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, etcétera. Ahora, hoy, 2025, hay paridad, pero en el 2010 no la había y era muy difícil. Y solo había 4 mujeres hasta el 2011, porque algún partido nunca nombraba mujeres. Y porque realmente yo, por los comentarios y en general por lo que ves en el ambiente, había muchos hombres que se estaban postulando y que se siguen postulando con fuerza y con presión a los partidos políticos, a los parlamentarios que tienen que votar para nombrarse una lista enorme. Pocas veces he visto de mujeres. Tú dices que las mujeres desistimos, no van hacia esos propósitos. Bueno, también en la economía, desde luego, aunque va cambiando muchísimo, pues sigue siendo puestos de hombres. O sea que la promoción hacia arriba, pues de los hombres es más... sigue sigue siendo predominante, pero bueno, hay normativas, las normativas han ayudado. Pero esa idea de las medidas de discriminación positiva, como estas que Trump va a suprimir ahora para mujeres, minorías, inmigrantes, etcétera, son medidas de ortopedia temporal, mientras la sociedad espontáneamente no busque, o sea, no ponga medios para que las desigualdades de salida en la carrera de la vida y de la profesión pues no pesen demasiado a las mujeres por sus cargas familiares, por su origen social, por su origen económico, por su discapacidad en algo y tal, ¿no? En eso estamos, eso es un progreso de la sociedad. Pero mientras no se llegue a tener conciencia que ahora, por ejemplo, el tema de las mujeres en muchos ámbitos ya se ha superado, esa ortopedia de decir, pues tiene que haber en los puestos del Tribunal Constitucional la mitad, o el 40%, o el 30%. Podemos estar en desacuerdo en esto de discriminación positiva, porque algunos dicen, es que la discriminación es mala según cómo. Hombre, depende. Si la mujer no puede ir porque tiene hijos y entonces está prohibido, ¿eso qué discriminación ha sido? Los jóvenes no tienen esa memoria y no se la hemos dado. Y ahora ellos tienen la creencia, pero yo he conocido a muchas madres que también decían, como a mi hijo tenga que competir en una posición con una mujer y le den a la mujer porque saca lo mismo, yo protesto porque... Bueno, o sea, son medidas complicadas, pero gracias a esas medidas de discriminación, igualdad e inclusión, que así se llaman las americanas, que ahora ha suprimido Trump, ¿no? Se ha podido garantizar el acceso a las personas de raza, a las migrantes y tal, a ciertos puestos que si no, no hubieran podido acceder. Pero claro, el que se siente perjudicado es que el hombre en todo este cambio pierde mucho, los hombres, pero los hombres normales, que han, bueno, perdón, no normales, perdón la palabra, perdón. Muchos hombres que nos han acompañado en esta historia de décadas lo ven de otra manera, pero los jóvenes no, y luego, igual que en la violencia, no sabemos, o sea, todos nos hacemos las mismas preguntas. Pero algunas investigaciones etnográficas, las antropólogas y tal, apuntan a que, aparte del machismo tradicional, de la superioridad del hombre sobre la mujer, eso puede ir cambiando. Los jóvenes chulean a las jóvenes, es decir, o pueden ejercer violencia, no ya por la propiedad, que también, ¿no?, la propiedad de la mujer como mía, sino porque hay otra idea sobre el consumo y la posibilidad de obtener lo que yo quiero como si fuera mío. Que no tengo una mujer, yo contrato una chica que tal y en cuadrilla, la posibilidad de comprar, ¿no?, de satisfacer a través de la economía. O sea, que hay otros factores que este mundo del sistema económico capitalista de yo tengo, yo compro, también está incidiendo en algunas reacciones de los jóvenes. Pero bueno, necesitamos estudios, sí, también. Sí. Abusando de vuestra amabilidad, y me dirijo a Maite, que decía que es optimista, me parece muy bien, pero ella tiene que estar delante de las personas que se separan, Maite. Sí, bueno. ¿Qué estás viendo? Que cada día buscamos nuestro nido, las parejas se separan porque sí, arreglando los temas de los hijos. ¿Cómo te sientes?
Bueno, yo siempre digo que en realidad la separación o el divorcio de una pareja no debería ser el problema. Es que la separación o el divorcio debería ser la solución para una pareja que no funciona como pareja. La familia sigue de otra forma. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ayudar a organizar esa nueva forma de convivencia de la familia, que van a vivir en distintos espacios, y cómo vamos a contribuir a las necesidades y cargas de esa familia y de los hijos. Pero es que yo parto de la base de que el divorcio o la separación es la solución a algo que no funciona. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre a veces de convertirlo en un problema. Y ahí lo convertimos en un problemón. Y eso es lo que nunca deberíamos hacer. Bueno. Mira, cada familia es un mundo y de lo que se trata es de hacerlo de la mejor manera posible, independientemente de la edad de los hijos. Cada familia es un mundo y lo que funciona para una no funciona para otra. Y yo creo que la clave está en la forma en la que nos separamos y nos divorciamos, ¿eh? Porque un hijo lo que tiene que sentir es seguridad. Si tú al hijo le transmites que Aita y Ama van a seguir ahí, de distinta manera, pero Aita y Ama siguen siendo Aita y Ama, lo que pasa es que vamos a cambiar la forma de vivir. Pues no debería haber mayor problema, ¿eh? Los problemas empiezan cuando instrumentalizamos a los hijos, cuando trasladamos el conflicto de pareja a los hijos. Ahí es cuando empiezan los problemas, cuando los niños empiezan a necesitar entonces pues atención psicológica, que tenemos a un montón de menores en psicólogo. Es la forma en la que hacemos las cosas. Perdón. Por la deformación profesional que tenemos los locutores. Bueno, debido a la hora que es, una última pregunta, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, muy interesante. Y una cosa que ha dicho Reyes, que me ha dado de pensar y así pregunto una cosa. Reyes, lo que ha comentado, un juez tiene que tener una distancia. Vamos a decir una distancia, esté quien esté, y oír lo que digan, para poder equilibrar y no desde el primer momento, vamos a decir, verlo de una manera. Y yo creo que la justicia actual, desde la calle, o será que los jueces, los que están ahora un poco de actualidad, están elegidos a dedo. Yo no veo esa distancia, veo, como muy, parece que está el pescado vendido, está fulanito porque es menganito, y si es menganito porque es fulanito. No sé, ¿qué opinabas sobre ese tema? Bueno, te diría que no te dejes influir por las formas, ¿eh? Ni por el ruido. Te diría que en general, hombre, yo no conozco a todos los compañeros ni a todas las compañeras, y algunos momentos que sacan las televisiones, pues bueno, son llamativos, en fin. Pero en general el juez de verdad que hace esta labor, escucha todo, interrumpe cuando se está poniendo nervioso porque le parece que aquello no va a ningún lado, o no está entendiendo a la testigo, o le parece inconsistente, ¿eh? Pero la decisión la tomará escuchándolo todo. Y eso igual parece que lo digo yo porque soy poco objetiva, pero lo puede decir Maite en su trabajo, Adela, ¿no? De verdad que el trabajo de los jueces siempre es así, de cualquier juez, por poco ortodoxo que te parezca, ¿eh? En un telediario, ¿vale? O sea que sí, hombre, habrá de todo, pero en general sí, nuestra labor es esa, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que al telediario llega el ruido, sí, llega el ruido. Sí. Entonces, lo normal es esto. Sí. En las noticias salta el ruido. Sí. Bueno, el ultimísimo comentario. Ya. Total. Estamos fuera ya. Sí, ya está. Bueno, yo es que recasco de verdad porque ha sido una gozada escucharos. Se habla un poquito del techo de cristal y me gustaría una reflexión vuestra desde una profesión efectivamente feminizada, en el sentido positivo de la palabra, por supuesto, en la que no hay techo de cristal,
también porque, como habéis dicho, se accede a la carrera judicial por un sistema justo y una oposición en la que, bueno, pues no puede haber subjetividades, ¿no? Completamente objetivo. Lo mismo pasa quizás con las empresas que cotizan en el IBEX 35, que ahora tienen una obligatoriedad de cuotas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a combatir ese techo de cristal que existe en las empresas? Y yo lo voy a llamar en esos mandos intermedios, ¿no? En el segundo escalafón del liderazgo o de los equipos directivos. La realidad es que en muchas empresas los consejos de dirección o el equipo directivo está copado por hombres, y luego ya hay una segunda fila en unos puestos de responsabilidad, de carga de trabajo, etcétera, donde hay o se empieza a dar una situación de que hay muchas mujeres. Tenemos capacidad de trabajo, somos persistentes, somos, bueno, como muchos hombres también, por supuesto. Pero, ¿qué hacemos para pasar ese techo que tenemos? Que yo creo que es muy interesante también lo que ha comentado Adela de la escalera, ¿no? Que la semana pasada en las jornadas también alguien lo comentó, ese ayudarnos, la sororidad entre las mujeres, ¿no? Que también tiene que existir, pero vuestra reflexión o vuestra opinión desde vuestra profesión, Mercedes. Bueno, yo sí te diría que en los despachos de abogados, que es lo que yo puedo conocer, tienes razón, o sea, en las plantillas hay muchas mujeres en plantilla, pero a medida que subes hacia el equipo directivo o los socios del despacho, ahí ya la cosa cambia. Según las estadísticas, de 5 socios, solo una es mujer. Ahí está un poco la diferencia. Lo que os comentaba yo en la charla, ¿cuáles pueden ser las razones? Pues yo sí creo que a veces nos autolimitamos un poco nosotras, las mujeres, y esos sesgos también que siguen existiendo en determinados ambientes de que las mujeres pues como que no tenemos esa capacidad para liderazgo. Eso hay que trabajarlo, hay que revertirlo, y para mí es lo que os he dicho antes, para mí la educación es fundamental. Y luego, yo lo he vivido y es de lo que puedo hablar, la conciliación, vida familiar y laboral. Y la maternidad en muchos casos y en muchos ambientes sí que continúa siendo un hándicap. Es así. Yo lo he vivido en estos años. Espero que las nuevas generaciones cambien las cosas, porque sí que es verdad lo que os decía, que hay ya muchos aitas jóvenes que son corresponsables, y yo veo un cambio de mi propia generación ahora, claramente, y en los juzgados lo vemos, en las peticiones de custodias compartidas. A esos hechos me remito. Pues mira, yo además te diría que yo no he trabajado nunca, no sé lo que es la empresa privada, sé por referencias de mi marido y bueno, de mis hijas, ¿no? De mi hija, de mis hijos. Pero en mi ámbito, de verdad que hace menos de un año yo estaba diciendo que esto era una anomalía que que se tenía que corregir, y que estábamos empezando a llegar a la jubilación mujeres que llevábamos toda la vida siendo más mujeres que hombres, ¿no? Y no nos llegaba nunca el momento de ser presidentas de nada, ¿no? O muy pocas veces, ¿no? Entonces, pues hay que decirlo, yo lo he dicho siempre que he podido. Entonces, en las empresas habrá alguna forma de decirlo también, ¿no? De insistir, supongo que es más difícil, ¿no? Pero yo entiendo que para nosotras es más fácil. Pero hay que decirlo, no puede ser. No puede ser, vamos, yo no puedo aportar mucho más, pero me parece que tenemos que decirlo. Sí, bueno, yo he contado lo del tribunal y altos órganos representativos que son importantes, porque ahí donde se ejerce poder importante hay más dificultad de subir. Y yo creo que en el ámbito económico, yo preparando esto estaba leyendo mucha información sobre mujeres que ahora son la representante europea de las empresas, no sé cuántos, digital, o sea, y hay unas cuantas, porque sí hay una promoción de las mujeres por obligación de normativas de la Unión Europea, etcétera. Pero cuanto más poder, cada vez que sale o en el fútbol, o en deporte, o en los bancos sobre todo, pues salvo alguna excepción, por familia además, pues son casi todo hombres. Digo, la Unión Europea y sus, y los miembros del Consejo Europeo y demás muestran que ahí hay mucha presencia de mujeres muy competentes, ¿no? O sea, que esa es una referencia interesante, pero bueno, que eso es lo que pasa. Cuanto más poder,
más permanencia o más resistencia a cambiar los modos generales. Y creo que también es que en empresas y sí, básicamente, no sé hasta qué punto en ciertos órganos de investigación o en institutos de investigación hacia arriba, aunque hemos visto mujeres en la cúspide, esto que ha comentado, ¿tienes comentado? Tú misma, sí, en oposición, las mujeres con familia, con cuidado, bueno, de padres o de hijos, tienen menos tiempo para hacer esos méritos que a veces son de currículum y a veces son de comida, cena, acompañamiento, disponibilidad total. Y eso es importante. Esas relaciones con disponibilidad total, al final, pues afectan a esa supuesta lealtad, a atraer al que me es muy leal. Y bueno, pues en los imperios chinos siempre me ha llamado la atención aquello del eunuco, y no sería solo el imperio chino, ¿no? De tener este interés de los mandarines, iba a decir, de los emperadores, y de alguna forma, con una analogía a grandes empresas, la necesidad de tener un equipo de superfieles que sean fieles a todos los niveles. Y eso lo hemos visto en la universidad también, ¿no? Que tengo que ir a un sitio, me acompañas. Voy de no sé qué juega de la noche, me acompañas. Todas esas prácticas de fratrías masculinas, que alguien que está muy estresado y muy ocupado, pues es muy gratificante tener unos cuantos colegas tuyos que van a esas mismas actividades. Y bueno, esa es una realidad que se percibe en ciertos órganos donde importa que te sigan tus colegas de tu propio órgano de poder, y eso las mujeres no lo hacen o crean problemas, porque es otra cultura. O sea, la cultura del poder masculino es muy fuerte allí donde hay mucho poder, creo yo. Sí, es que tienes toda la razón, sí. Pero no solo en el mundo judicial, No, claro, no, en la universidad y tal. Uno disponible, siempre disponible. Siempre hay un hombre más disponible que una mujer. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando horas y días y semanas, porque es que esto está interesantísimo, de verdad. Mil gracias. Mil gracias. Es que ricasco. Una maravilla, pero una maravilla.